La Fundación Cisneros y Venevisión presentan La Aventura Humana. Bienvenidos a La Aventura Humana. En el programa de hoy conversaremos sobre la Segunda Guerra Mundial. Concluida la Primera Guerra Mundial en 1918, se constituye la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional precursor de la actual Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945. Esta Sociedad de las Naciones pretendía morigerar las tensiones sociales, políticas, bélicas en el mundo. Y en 1931 constatamos que no lo logró, porque los japoneses toman Manchuria y esta Sociedad de las Naciones no puede hacer absolutamente nada. Siempre se cree que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, cuando Hitler toma el corredor del Danzig, pero lo cierto es que fue en 1931 cuando Japón invade un territorio chino y comienza levemente el escenario asiático de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial ocurre en tres ámbitos: en Europa, en Asia y en el norte de África. Comienza entonces por Asia, con esa anexión que hace Japón de un territorio chino. Recordemos también que en 1933, 2 años después de estos acontecimientos, Hitler, ya electo canciller de Alemania, se retira de la Sociedad de las Naciones y comienza a irrespetar lo pactado en el Tratado de Versalles y empieza a fortalecer el ejército alemán. Recordemos que el Tratado de Versalles prohibía expresamente que Alemania volviese a armarse en previsión de que algo como lo que va a ocurrir, ocurriera. Hitler, con la fuerza que tiene producto de haber vencido en unas elecciones y ofreciéndole a los alemanes venganza en relación con lo pactado o lo impuesto sobre ellos por el Tratado de Versalles, va insuflando fuerzas a un proceso bélico que está por comenzar. El primer indicio es que desatiende lo prescrito por el Tratado de Versalles y comienza a aceitar la industria bélica alemana y a fortalecer a sus fuerzas armadas. Por otra parte, en 1935, otro factor en la Segunda Guerra Mundial interviene. Italia invade y se anexa a sus territorios, a su pequeño imperio, por llamarlo de alguna manera, a Etiopía. Y allí mueven ficha los italianos en otro continente. Por otra parte, vamos a tener en marcha en 1936 la Guerra Civil Española, que no es un capítulo de la Segunda Guerra Mundial, pero de alguna manera representa un escenario donde factores intervinientes de la guerra se mueven. Por una parte, en España están los republicanos, los que creen en la democracia, y por otra parte están los monárquicos, conservadores, fascistas en muchísimos casos. Y en el sector de los republicanos, junto a los demócratas, también se han incluido los socialistas, los comunistas, de modo que se van creando en la Guerra Civil Española dos frentes que van a ir a la batalla. Los republicanos, que incluyen demócratas e izquierdistas, y los derechistas, que incluyen conservadores y católicos. No olvidemos que Franco lo que invoca es el
la consolidación de la cultura católica en España y es una de las causas que esgrime para ir a la guerra. Pero, como les decía, la Guerra Civil Española no forma parte de la conflagración de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Alemania respalda a Franco en los episodios de los bombardeos en el País Vasco, como hemos señalado en anteriores oportunidades. Ya para 1937, la guerra entre China y Japón se ha generalizado. El foco asiático de la Segunda Guerra Mundial ya está en marcha. Recordemos que va a haber una alianza a lo largo de toda esta Segunda Guerra Mundial entre Alemania, Italia y Japón. Y habrá otra alianza entre Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos cuando los Estados Unidos entren en la guerra, pero para eso falta algunos años. En 1938 se produce la llamada Anschluss, que es la unión de Austria y Alemania. Van a unirse estos dos países en la defensa de sus intereses y en su plan expansivo. Allí Hitler le va a exigir a Praga que le entregue el Sudete, una región de Checoslovaquia de habla alemana que Hitler considera por razones culturales que le pertenece a Alemania. También va a ocurrir la reunión en Múnich entre Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier. Esta reunión fue muy importante porque Hitler les hace creer a Chamberlain y a Daladier que hasta ahí va a llegar él y que no va a continuar en su proceso expansivo por Europa. Churchill, desde Gran Bretaña, desconfía de lo propuesto por Hitler, pero Churchill en ese momento no es el primer ministro, es Chamberlain. Sin embargo, se expresa en la opinión pública Churchill con mucho énfasis diciendo que no debemos confiar en Hitler y en lo que está proponiendo y que se trata de una labor de distracción en la que está incurriendo Hitler para desentenderlos del tema de la guerra. Alemania y Hungría se repartirán el territorio checoslovaco y otra parte se convertirá en Eslovaquia, aliada de Alemania. Finalmente, en 1939, estalla la Guerra Mundial en su episodio europeo. Ya hemos visto que ha estallado en Asia. En 1939, Hitler da el paso de adueñarse del corredor del Danzig en Polonia. Esa era la salida al mar Báltico que tenía Polonia y que Hitler se adueña de ella, y eso se considera ya la declaración de guerra. De hecho, Gran Bretaña y Francia, en solidaridad con Polonia, le declaran la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. La Unión Soviética y Alemania firman un tratado de no agresión el 23 de agosto de 1939. ¿Qué es lo que busca Hitler? Neutralizar a Stalin. Para Hitler esto es vital. Si la Unión Soviética entra en la guerra contra Hitler, sus posibilidades en aquel momento se reducían ostensiblemente. Por su parte, Stalin aprovecha el tratado de no agresión con Alemania para invadir países cercanos a la Unión Soviética. Eso es lo que hace en los países bálticos. Invade Estonia, Letonia y Lituania y le declara la guerra a Finlandia. Finlandia desarrolla una estrategia para no ser ocupada por la Unión Soviética, una estrategia que se ha discutido mucho en los estudios de ciencia política porque resultó siendo inteligente. ¿En qué sentido? Finlandia le hace saber a Stalin que está con él y que no es necesario una invasión. Toda invasión supone una inversión de dinero significativa. Esta oferta de Finlandia a Stalin resulta convincente y no invade Stalin a Finlandia, pero Finlandia comienza a hacer lo que Stalin
le ordena. Es una estrategia. Ya en 1940, Alemania va a ocupar Dinamarca y Noruega sin resistencia. En abril de 1940. En mayo ya está Alemania ocupando Holanda y en junio están ocupando Francia mediante el Blitzkrieg, que fue como se llamó a la guerra relámpago, una estrategia con los tanques que ya eran muy sofisticados. Los franceses, frente a esa batida alemana poderosa con un método bélico novedoso, se rinden y salen de la escena de la guerra en 1940. El 10 de junio de 1940, Mussolini en Italia le va a declarar la guerra a Francia y a Gran Bretaña. Como vemos, ya los bloques fundamentales están constituidos. Y en agosto comienzan los bombardeos a Inglaterra por parte de Alemania. Estos bombardeos siguen con gran intensidad hasta que hacia 1942 comienzan a amainar. Pero estamos hablando de 2 años de bombardeos de Alemania a las Islas Británicas. Por supuesto, Hitler tenía un plan inicial de invasión de Gran Bretaña, pero requería destruir la capacidad bélica de Gran Bretaña con los bombardeos. Por su parte, los suministros de los Estados Unidos llegan a Gran Bretaña en convoyes, tratando de evitar la fuerza bélica de los submarinos alemanes. No siempre lo logran. En octubre, Italia invade a Grecia y vemos cómo se va extendiendo el conflicto y la voluntad expansiva de los 3 países expansivos en esta conflagración, Alemania, Italia y Japón. Alemania entra a Rumania y a Yugoslavia y las ocupa. Y en 1941, el 22 de junio, Hitler, a mi juicio, comete un grave error, y es que invade a la Unión Soviética y se inicia así una conflagración todavía mayor, porque hasta ese momento en que la Unión Soviética no había entrado en guerra, Hitler se estaba moviendo por Europa con bastante facilidad y también Italia, como lo vemos. Pero el Ejército Rojo, comandado desde Moscú, va a intervenir ahora en la guerra y va a cambiar el panorama. Luego veremos cómo también van a entrar los Estados Unidos en la conflagración a partir del bombardeo que hace Japón de Pearl Harbor en Hawái. De modo que el 7 de diciembre de 1941, los Estados Unidos van a entrar en la guerra y va a cambiar todavía más el mapa, el tablero de los factores en juego. Ahora tenemos a Alemania, Italia y Japón enfrentando a Francia ya neutralizada, a Gran Bretaña, a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, de modo que se va generalizando el conflicto. De hecho, esa nueva alianza se le conoce en la historia como los aliados, y ya en mayo de 1942 estos aliados logran detener el avance japonés que iba hacia Australia, iba a conquistar un nuevo continente, Oceanía, pero esto logra detenerse. Y ya en 1943, Gran Bretaña, los Estados Unidos y Montgomery y Eisenhower van a triunfar en África en mayo. Recordemos que en África Hitler estaba con el general Rommel, el general del desierto, como también se le llamó. ¿Por qué África? ¿Por qué para Hitler África era tan importante? Porque él buscaba llegar a los yacimientos petroleros del Medio Oriente por el lado africano, por la península arábiga, subir por allí.
Ese era el proyecto de Hitler. Recordemos que para Hitler lo esencial era conseguir petróleo. Alemania no tenía petróleo. ¿Dónde había petróleo en el mundo en aquel momento? En los Estados Unidos, en Azerbaiyán y en Venezuela. Venezuela fue un suplidor eficiente y efectivo de la gasolina que se necesitaba en la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados, obviamente, en aquella circunstancia. Por eso Hitler va avanzando por el norte de África buscando llegar a los yacimientos petroleros del Medio Oriente, pero no lo logra. Allí, como dije antes, es derrotado. Esta es una derrota importante para Hitler porque ya sabe que no va a alcanzar esos yacimientos petroleros. Por cierto, submarinos alemanes hundieron varios cargueros de petróleo en las costas venezolanas. Esos cargueros petroleros estaban saliendo del lago de Maracaibo hacia la refinería de Curazao y fueron hundidos por los torpedos de los submarinos alemanes. Allí están los restos hundidos en las costas enfrente de Carabobo. De modo que Hitler buscaba a toda costa debilitar el suministro petrolero de los aliados y hacerse él de suministros petroleros en el Medio Oriente. Por otra parte, ya la conflagración con la Unión Soviética en juego va a propinarle a Hitler una derrota importante en Stalingrado y la Unión Soviética va a comenzar a recuperar territorios invadidos por los alemanes. Y en esa época, también en esos años, en ese año del que vengo hablando, 1943, ocurrió un hecho de la mayor importancia, y es que Alan Turing, a quien se le considera uno de los precursores de la computación en la historia, con un equipo descubre los códigos secretos del ejército alemán. Esto lo hacen en una universidad británica, en Oxford, donde unos matemáticos se dedican a esto específicamente hasta que logran descifrar el código. De esto hay una película extraordinaria donde tiene a Alan Turing como su protagonista. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es la ciencia, la cultura, las universidades trabajando a favor de desentrañar un código secreto que tienen los alemanes. A partir de aquí, las fuerzas aliadas saben lo que los alemanes van a hacer y tienen entonces una ventaja importante en la guerra. ¿Dónde están los restos de los cargueros hundidos por submarinos alemanes en costas venezolanas? Opción A, costas frente a Carabobo. Opción B, el lago de Maracaibo. Opción C, frente a la península de Paraguaná. También los aliados victoriosos en África ya navegan hacia Sicilia, han resuelto el tema bélico en África, en el norte de África, han derrotado a Rommel y allí tienen un ejército, tanto los británicos como los norteamericanos. ¿Qué hacer con ese ejército? Pues navegar hasta Sicilia e iniciar la recuperación de Italia. Para el verano ya Italia estaba rendida, se había recuperado para las fuerzas aliadas el país. Mussolini salía de escena y salía de escena de la manera más trágica, como nosotros sabemos, ejecutado por la gente en una plaza pública, él y su amante. Mussolini pasa a la página de la historia, los aliados recuperan la península, la bota de Italia, como también se le conoce. Y la guerra
va avanzando a favor de los aliados, porque hasta este momento vemos la recuperación de Rusia, ya estamos con la recuperación de Italia, y va a haber entonces en diciembre una reunión, en diciembre de 1943, una reunión entre Churchill, Roosevelt y Stalin en Teherán. Esta conferencia es muy importante. Fíjense que ya el primer ministro inglés es Churchill, el presidente de los Estados Unidos es Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin está al mando de la Unión Soviética. En esta reunión se toman los detalles, las medidas y los detalles esenciales para seguir avanzando, pero la derrota todavía no es inminente. Recordemos que estamos en diciembre de 1943. A pesar de que Hitler ha perdido en África, de que Mussolini ha salido de la escena en Italia, sin embargo, Alemania está en pie, todavía reducida, y Japón está en pie y avanzando también en su guerra en el Pacífico. El 6 de junio de 1944 va a tener lugar un hecho de la mayor importancia cuando ocurra el día D, que es el desembarco en Normandía, comandado por el general Patton. Allí están las fuerzas de Gran Bretaña y de los Estados Unidos y va a ser un hecho decisivo para la resolución de la guerra, porque entrando por Francia, los aliados van a comenzar a recuperar el territorio francés. Por su parte, la Unión Soviética está recuperando Rumania, Bulgaria y Yugoslavia. Por cierto, las recuperaciones que hace la Unión Soviética en nombre de los aliados después se convierten en territorios satélites de la Unión Soviética. Van a formar parte de lo que Churchill llamó la cortina de hierro, es decir, de los países que van a formar parte de la órbita soviética. Esto ya, por cierto, Churchill lo avisoraba y le preocupaba enormemente. Pero eso serán algunas de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que veremos hacia el final del programa. En 1945 va a ocurrir la conferencia de Yalta en febrero entre Stalin, Churchill y Roosevelt. Allí pues ya la guerra está cerca de terminar, se dan pues los últimos acuerdos antes del final y el 8 de mayo se concretó la derrota de Alemania. Churchill y Truman, ya había fallecido Roosevelt por su lado y Stalin por el suyo, llegan pues a la situación final de la guerra europea. Todavía la guerra está en marcha en el Japón y en Asia, básicamente, en la cuenca del Pacífico asiático. En esa última reunión entre Truman, Churchill y Stalin, ya se ven los rostros sonrientes de la futura victoria. Y el 6 de agosto los Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y termina la guerra en Japón. La bomba atómica fue un hecho importantísimo para la humanidad porque comprobó el poder destructor terrible de las bombas atómicas y podemos decir que a partir de allí, en 1945, la historia de la humanidad cambió, porque la idea de que podemos destruirnos absolutamente con el lanzamiento de algunas cuantas bombas atómicas ya no era una hipótesis, se había convertido en una realidad y esa realidad había sido presenciada por la humanidad en Japón. El 2 de septiembre se rindieron entonces los japoneses. Y el 17 de agosto se reunieron en Potsdam, en Alemania, Stalin, Truman y Clement Attlee, ya sucesor de Winston Churchill. En la próxima parte del programa vamos a ver
los acuerdos de la posguerra y cómo es el mundo que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial y cómo es ese mundo que va a comenzar, el llamado mundo bipolar y el mundo de la Guerra Fría. Ya regresamos. La opción correcta es opción A, Costas frente a Carabobo. Bien, les decía que hablaremos ahora de la situación de la posguerra. Lo primero que vamos a hallar son los juicios de Nuremberg, donde se lleva a juicio a los criminales de guerra nazi que perpetraron uno de los capítulos más dramáticos y terribles de la historia de la humanidad, como fue el Holocausto, del que hablaremos luego. También va a ocurrir el Plan Marshall en 1947, que es un plan de reconstrucción de Europa a partir de las inversiones norteamericanas en Europa. Cuando digo inversiones norteamericanas, aclaro que no se trata de inversiones del gobierno de los Estados Unidos, sino de las empresas norteamericanas que van a instalar buena parte de sus fábricas en Europa y que también van a contribuir los Estados Unidos ya como Estado en la reconstrucción de las zonas devastadas de Europa, que han sido las más perjudicadas con la guerra. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Gran Bretaña, a Francia e incluso a Alemania, que también ha sufrido bastante. En 1945, antes del Plan Marshall, se va a crear en San Francisco la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, aún existente, sobre la base de las experiencias anteriores de la Sociedad de las Naciones, que había tenido muy pocos éxitos en su trabajo. La Organización de las Naciones Unidas, fundamentalmente animada por los estados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, es una organización supranacional, un organismo internacional muy grande y que tiene plena vigencia y, por supuesto, también muchas observaciones acerca de la efectividad de su trabajo, sobre todo para prever conflagraciones bélicas. También se crea la OTAN en 1949. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es un tratado militar en el que los países de Europa aliados, sobre todo las democracias occidentales, junto con los Estados Unidos, firman un tratado de solidaridad bélica frente a posibles desafíos bélicos de países contrarios a la OTAN o que no están entre los firmantes del pacto. También en 1949 Alemania se divide en dos, la Alemania occidental y la Alemania oriental. La Alemania occidental va a ser la democrática y la Alemania oriental va a ser la comunista. Esta Alemania oriental pasa a tener una relación estrecha, umbilical, prácticamente de dependencia con la Unión Soviética, con Moscú, que comienza a perfilarse como el epicentro de un proyecto político mundial como fue la internacionalización del socialismo soviético. Por su parte, Churchill es el que va a hablar entonces de la línea divisoria como la cortina de hierro. Es decir, de un lado de la cortina de hierro están las democracias occidentales, del otro lado de la cortina de hierro están los regímenes de partido único, sin libertades políticas, sin libertades económicas y teniendo a la Unión Soviética como epicentro de ese mundo que se está construyendo o que está construyéndose en cuanto a sus alianzas, porque la Unión Soviética como proyecto político comenzó
como hemos dicho en anteriores oportunidades, en 1917. Al final de esta guerra murieron 50 millones de personas, alrededor de 35 millones de civiles y de 15 millones de militares. Fíjense en la cifra, mueren más civiles que militares, es decir, pagan justos por pecadores. Murieron alrededor de 20 millones de personas en la Unión Soviética y, por supuesto, los 6 millones de judíos del Holocausto, de los que hablaremos en la próxima parte del programa. También murieron alrededor de 4.500.000 polacos. Son cifras verdaderamente estremecedoras. De las guerras no queda nada bueno, como siempre hemos advertido. Uno de los capítulos más dantescos de esta cruel guerra fue el Holocausto, también conocido por su término hebreo, Shoah. Fue el genocidio llevado a cabo por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa, la persecución, aniquilación sistemática de los judíos europeos que comienza en 1933, casi inmediatamente después de que los nazis llegaran al poder. Inicialmente supuso la creación de guetos, fusilamientos masivos en el centro de Europa y en la Europa del Este. Y más tarde, entre el año 1941 y 1945, comenzaron las deportaciones a centros de exterminio como Auschwitz, Treblinka, Belzec, primero desde lugares de la Polonia ocupada y después desde toda la Europa ocupada. Los nazis se refirieron a esta fase de masacres sistemáticas como la solución final de la cuestión judía. Terrible. Las cámaras de gas y los hornos crematorios llegaron a matar hasta 5.000 personas por día. Una vergüenza para la humanidad. Auschwitz se convirtió en el mayor campo de exterminio nazi debido a su privilegiada posición como nudo ferroviario. Los vagones para el transporte de ganado en los que viajaban hacinadas hasta 80 personas trasladaban a los prisioneros desde Italia, Francia, Hungría, el Mar Báltico y por supuesto Polonia. Desde su apertura como campo de concentración en 1940 hasta su liberación en 1945, alrededor de 1.300.000 personas fueron deportadas a Auschwitz. De ellas, 1.100.000 murieron. La mayoría eran judíos, pero también habían prostitutas, homosexuales, prisioneros de guerra rusos, gitanos. Muchas personas eran asesinadas en apenas horas, al bajar, aturdidas, agotadas. Eran separadas en dos filas. La de la izquierda estaba formada por los más débiles, los bebés, las mujeres embarazadas, los ancianos, los discapacitados, los enfermos. Eran encaminados directamente a las cámaras de gas. Allí estas personas eran despojadas de sus pertenencias, se les rapaba la cabeza antes de ser asesinadas con el Ciclón B, este poderoso insecticida que causaba la muerte por asfixia. Al finalizar la guerra y conocerse estos detalles, el mundo todavía tuvo dificultades para aceptar los horrores de este genocidio. Recordar a las víctimas y responsabilizar a los autores fue una tarea urgente. Estos importantes esfuerzos continuaron durante muchos años. Y bien, así concluimos este viaje por la Segunda Guerra Mundial, un capítulo fundamental de nuestra historia en el siglo XX. Creo haber explicado los factores en juego, creo haber dicho que uno de los elementos esenciales para Hitler fue hacerse de yacimientos petroleros, creo haber dicho que no lo logró y también
Creo haber dicho que la guerra comenzó por otro camino cuando Hitler invade a Rusia y la Unión Soviética se convierte en su enemiga, y cuando Japón bombardea Pearl Harbor y los Estados Unidos entran en la guerra. Hasta esos dos momentos, la guerra europea está prácticamente sola. Gran Bretaña, con los suministros que le llegan desde los Estados Unidos. Pero cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética entran en la guerra, el curso de la guerra cambia y los días comienzan a estar contados para esa aventura delirante que encabezó Adolfo Hitler. Y así concluimos este análisis somero de la Segunda Guerra Mundial en la aventura humana. Hasta nuestro próximo encuentro.